Hola, bienvenidos a un video más del canal. En este video estaremos dándole seguimiento al formato APA número 7. En esta ocasión el tema que vamos a revisar específicamente son las citas. Voy a compartirte un archivo para explicarte en qué consisten estas citas, pero quiero platicarte un poco más sobre ello. Una cita va dentro de tu trabajo de investigación y esto consiste en retomar la idea de un autor y presentarla como mencionando que yo lo leía en este libro y entonces expreso lo siguiente. Puedo en algún momento incluso hacer algo con esa información, ¿no? Por ejemplo, decir que no estoy a favor o decir que yo veo las cosas de otra manera. Puedo mencionar muchas cosas y esa es la idea del formato APA. ¿Cuándo puede utilizarse un formato APA? Bueno, principalmente, por ejemplo, en un ensayo. Es necesario que utilices el formato APA. Lo tienes que usar para un proyecto de investigación, por ejemplo, una tesis, una tesina, un informe técnico, etcétera. Es muy importante que lo puedas utilizar. Normalmente el formato APA, como tú sabes, tiene dos partes, la cita y la referencia. La cita va en el cuerpo de tu trabajo y eso puede llegar a complicarse un poco cuando no entendemos a cabalidad en qué consiste y cómo lo podemos utilizar. Para eso es para lo que te va a servir este video y en próximos videos vas a encontrar cómo podemos trabajar las referencias. Para empezar, voy compartiéndote la pantalla y quiero comentarte lo siguiente. Una cita debe utilizarse, pues, siempre, ¿no? Siempre que yo quiero retomar la idea de algún lugar. Si yo decido hacer un ensayo en algún momento, pero en el ensayo no quiero poner que busqué la información, por ejemplo, no sé, en un libro, porque yo me acuerdo que en algún momento lo vi, ese es un error muy grande, porque un ensayo tiene que tener un sustento teórico y yo debo expresar qué pienso a partir de ese hecho que yo ya leí, ¿no? Entonces esa es la idea principal. Vamos a empezar a revisar diferentes tipos de cita que tú puedes utilizar. Es muy sencillo, pero tiene que ser muy exacto. Para empezar en una cita tienes que considerar qué tipo de cita quieres hacer. Existen dos. La cita textual o cita directa, que consiste en copiar y pegar algo de información. Ojo, no te estoy diciendo que copies todo un trabajo. Hay que copiar y el máximo de palabras que podemos copiar es hasta 120. Claro, ahorita te voy a explicar primero la de 40 palabras y luego la del máximo de 120, pero sí puedes copiar este número de palabras. ¿Qué es lo que no podrías hacer? Por ejemplo, copiar una página completa, porque entonces ahí incurrimos en plagio, a menos que cada una de las partes que vayas copiando debes ir haciéndole su propia cita para que no haya ningún detalle en ese sentido. Como puedes ver en esta cita que estoy presentándote en la pantalla, podemos encontrar dos aspectos que son los principales que debemos de reconocer. Por ejemplo, es el apellido del autor y el año de la publicación. Esta cita es directa o textual, que quiere decir que debe ser idéntico a lo que está escrito en el texto que tú hayas revisado. Y la regla es que no sobrepase las 40 palabras. Por ejemplo, Girón, que es el apellido del autor, en el año 2008, que es el año de la publicación de ese libro o de ese archivo o de esa página web o de ese PDF, de ese video de YouTube, de lo que tú quieras, ¿en qué año se publicó? Y entonces es solo el primer apellido del autor, sin poner comas ni puntos ni nada, abrimos paréntesis y escribimos el año. Ojo, solo el año de la publicación. Cerramos paréntesis y agregamos un nexo que nos ayude a dar pie a lo que sigue de nuestra investigación. En este caso yo puse indica que el plagio y agregamos aquí unas comillas. Ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer de forma directa el haberlo hecho. Debo de contar cuántas palabras son las que yo estoy considerando para este archivo. Y entonces me doy cuenta que el número de palabras que estoy decidiendo utilizar para esta parte son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, no sobrepaso las 40 palabras y puedo utilizar esta forma de citar. Todo lo que yo haya copiado lo debo de poner entre comillas y enseguida abrir un paréntesis para poner el número de página de donde yo obtuve esa información. Alguien, digamos, que lee mi texto y dice, ay, quisiera leer este libro de Girón y ver qué más dice sobre el plagio. Ok, entonces busco este libro, que obviamente en la referencia van a venir los datos completos para encontrarlo y saber exactamente cuál es,
pero digamos lo encuentro y entonces me voy a la página número 6 porque va a ser la página en donde me voy a encontrar información. Entonces, por eso es muy importante poner número de página. Cierro paréntesis y pongo un punto. Y esta ya es una cita directa o una cita textual que para un ensayo, después de escribir esto, tú podrías decir qué piensas, cuál es tu idea, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si habías leído algo distinto, si quieres compararlo con otro autor que haya dicho algo más. Esa es la idea, ¿no? Que tú tengas una base teórica, como en este caso está. Pero ahora, ¿qué pasa? Y esto no solo para este tipo de citas, sino en general para todas las que vamos a revisar. ¿Qué pasa si el número no viene con número de página porque resulta que es un enlace web? Bueno, un enlace web no trae números de páginas, pero sí viene toda la información dividido por párrafos. Entonces, en lugar de poner la P de página, pondríamos PARR punto, que podría ser PAR con doble R, que significaría párrafo. Y entonces cuento en qué número de párrafo es que está esta información y entonces ahí lo agrego. Pero ¿qué pasa si no encuentro el apellido del autor? O sea, no es una persona quien lo firma, sino es una organización, una dependencia, un grupo de personas, son varios autores. Bueno, en caso de ser varios autores, tendrás que poner el primer apellido de cada uno de ellos, no importa cuántos sean. Todos los apellidos tendrán que ir aquí. Y en el paréntesis estaríamos poniendo de nuevo el año y todo normal. Pero ¿qué pasa si es una organización o es una dependencia o es un instituto? Bueno, tendrías que poner el nombre de la organización, de la dependencia del instituto o de quien firme. No tendría que ser una persona, sino puede ser un grupo de personas que llevan un nombre, ¿no? Como organización o como grupo. Ahora, sí, ya entendimos qué pasa si no tiene número de página, ya entendimos qué pasa si no tiene número de autor. Pero ahora, ¿qué pasa si no tiene año de la publicación? Bueno, es muy sencillo. Primero tienes que buscar y cerciorarte que realmente el año de la publicación no esté y no exista. Entonces, entre paréntesis, aquí donde dice 2008, en lugar de agregar el año porque no lo tenemos, escribiríamos S.F. que significa sin fecha, ¿no? Entonces, esto lo pondríamos solo en el caso que no tengamos la información para poder nosotros recuperarlo de ahí, ¿no? Que no traiga el año exacto. Ahora, esta es la primera cita y te voy a mostrar otra más para que puedas ver cómo se puede hacer. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una cita textual o cita directa, pero no quiero ponerlo al inicio? No quiero poner al inicio el nombre del autor, sino lo quiero poner al final. Bueno, aquí hay una forma. Puedes incluso escribir algo con tus propias palabras, como en este caso que dice aquí, plagiar va en contra de los principios éticos y de formación escolar que cualquier alumno debe cultivar para conseguir un desarrollo pleno en lo académico y con integridad en el ámbito personal. En tal sentido, y aquí se abren unas comillas, que es lo que voy a copiar, dice, desde el punto de vista del proceso educativo, el plagio amenaza aspectos esenciales de la formación del estudiante, como la innovación, el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de competencias. ¿Pero cuántas palabras son? Porque son más que la cita anterior. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Todavía son menos de 40 palabras y puedo utilizarla dentro de un solo párrafo. Abro comillas y cierro según la parte que copié y al final, sin poner punto ni nada, abro un paréntesis y escribo apellido del autor, coma, año de la publicación, coma, número de página donde encontré esta información, cierro el paréntesis y le pongo el punto. Y listo. Esta es otra forma diferente en la que puedes citar. Por ejemplo, cuando tú haces un ensayo, puedes utilizar un solo tipo de cita, la que te expliqué hace un momento o esta, ¿no? Pero hay varias formas y hoy te quiero explicar varias formas en las que tú podrías citar para ir jugando con el grupo de citas que decidas utilizar y que puedas hacer el trabajo de una mejor manera. Ahora, nos vamos a mover entonces a una cita directa o textual, o sea, vamos a copiar directamente un texto que ya esté escrito, pero la regla aquí nos dice, tiene que ser
mínimo 41 palabras y máximo 120 para poderlo hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mi párrafo normal pues va al inicio del renglón y termina al final de este. Ahora, cuando yo quiero hacer una cita directa o textual de más de 41 palabras y menos de 121, o sea, máximo hasta 120 palabras, por ejemplo, aquí lo marqué con un color azul, esta es la cita, esto es todo lo que está copiado, pero ahora no le agrego comillas. No sé si se dan cuenta que aquí no viene ninguna comilla de donde nosotros lo podamos obtener. Esta idea, entonces, quiere decir que cuando yo voy a copiar un texto que tiene menos de 120 palabras, pero más de 40, no lo puedo poner en el mismo párrafo como en las citas anteriores que te expliqué, sino ahora tiene que ser en un párrafo más pequeñito. Por ejemplo, si estabas usando la letra Times New Roman en número 12, pues ahora tendrías que usar Times New Roman en número 10 o en un número 11 o incluso en un número 9. La idea es que se vea mucho más pequeño. Además de ser letra más pequeña, tienes que separarlo del renglón. Tienes que dejar doble margen para poder empezar. Quiere decir que en tu texto corrido, tu trabajo se debe ver más pequeño que las líneas, bueno, que los párrafos anteriores, y esa es la idea para darnos cuenta que entonces es una cita directa o textual. Además que obviamente al final agregaríamos sin comillas, vuelvo a mencionar, agregamos al final entre paréntesis Morán, que es el apellido del autor, año de la publicación, pero en este caso, si recuerdas, te dije, si no hay un año de publicación, entonces agregamos S.F. que significa sin fecha, el número de la página, cerramos paréntesis y le ponemos un punto. Y esta sería otra forma en la que podemos citar. Hasta aquí vamos 3. Vamos a ver una más. Desde mi perspectiva, esta es la cita más fácil de poder utilizar. No tiene tantas cuestiones que deban de considerarse, sin embargo, sí es muy importante que consideremos aquí el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo consiste en decir lo mismo que alguien dijo, pero con mis propias palabras. O sea, leo, interpreto y lo expreso de nuevo, pero un parafraseo correcto no es cambiar una o dos palabras de un texto y entonces ya estoy parafraseando. No, ese es un error y es un error muy grande. La idea es solo reconocer las palabras más importantes, las ideas más importantes, pero ahora lo expreso desde mis propias palabras, con mis propias palabras, con mi propio argumento, con mi propia forma de expresarme, respetando únicamente la idea que el autor tenía. Y entonces aquí, por ejemplo, el texto parafraseado es el siguiente. Contrario a lo que algunos podrían pensar, el plagio no es un problema nuevo, ya que según cuenta Vitruvio, que en el siglo V a.C., varias obras antiguas de la Biblioteca de Alejandría fueron presentadas durante un concurso de poesía por varios concursantes que se atribuían a sí mismos dichas obras. Al ser descubiertos, fueron castigados como ladrones según las leyes de la época. Este texto se está expresando con las propias palabras. ¿De quién? Obviamente del autor de este texto. No lleva comillas, podemos ver que no las lleva. ¿Por qué? Porque parafraseó, no copió literalmente, sino cambió algunas palabras, cambió la manera de expresar una misma idea, pero además no hay un mínimo ni tampoco hay un máximo de palabras a utilizar para una cita indirecta. Aquí eres libre de poner las palabras que tú quieras, más de 120 si quieres, totalmente correcto, no hay ningún detalle, ¿no? Aquí no hay reglas en ese sentido. La regla es solo cuando decides copiar literalmente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer únicamente? Pues al poner al final del párrafo Ibarre y Retondo, que en este caso son dos autores, por eso ponemos los dos apellidos, coma y el año de la publicación. Cerramos paréntesis y ponemos un punto. Si te diste cuenta aquí, ya no viene el número de página o el número de párrafo de donde se está sacando la información. Y esto es precisamente porque yo ya no necesito decir de dónde lo encontré, porque pude haber leído un libro completo y de ahí sacar esta pequeña idea. Entonces, no es literalmente que lo saqué de un texto, sino es algo que ya aprendí y entonces lo estoy expresando. Esta cita indirecta es la que de manera personal yo te recomendaría que utilizaras mayormente en tus trabajos de investigación, porque te da mucha posibilidad de poder expresarte con tus propias palabras. No hay muchas reglas con las que tengas que cumplir, no tiene que ser algo muy exacto.
simplemente expresarlo con tus propias palabras. Espero que estas citas te ayuden para poder trabajar en algún proyecto de investigación que estés realizando, en algún ensayo, en alguna síntesis, en algún documento que te pidan en un contexto escolar o en un contexto de investigación y que necesites hacerlo de una manera correcta. Esta es la forma. Te recomiendo que estés muy pendiente porque vamos a tener un video en la página, incluso te recomiendo que lo revises, que hablamos acerca de las referencias. Porque todas estas citas, todos estos autores que nosotros mencionemos durante el cuerpo de nuestro trabajo, al final debe venir de manera completa en un archivo marcando la referencia. La referencia, como sabes, va al final de tu trabajo en una hojita y tiene que coincidir la referencia que hayas puesto ahí con todas las citas del cuerpo de tu trabajo. Espero que este video te ayude para poder entender un poco más las normas APA y que puedas trabajarlo de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, que te des cuenta que es algo súper sencillo. Lo único que necesitas es guiarte muy bien de 3 datos, ya lo habíamos platicado: apellido del autor, año de la publicación y, si fuera una cita textual, el número de página o de párrafo de donde estás encontrando la información. De ahí en fuera es muy sencillo y te invito a que lo pongas en práctica para que para próximos trabajos tengas una muy buena entrega y obtengas muy buenas calificaciones. Nos estamos viendo por este canal. Hasta luego.